programa de análisis en donde escuchamos las distintas voces que forman el quehacer político, conducido por Jerónimo Flores en una mesa de discusión con expertos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Qué gusto poder saludarlos a todos ustedes. Como siempre, le damos la mejor de las bienvenidas a este su programa de Ecos de la 4T. Esperamos y le deseamos que en donde quiera que se encuentre, esté teniendo una muy bonita tarde. Hoy es jueves, día de Ecos de la 4T. Y estamos transmitiendo desde Guadalajara, Jalisco. Sí, escuchó bien, desde Guadalajara, capital de Jalisco. Y lo hacemos convencidos de que si alguien ahora tiene algo que decir o que hablar, este es el mejor momento. En la conducción, Jerónimo Flores González, y en la producción, Víctor, Jorge, Diego y Pamela, a quienes saludo. Se las llevaremos a todos ustedes con el mejor de los gustos. Mire, lo invitamos a que se quede con nosotros. Todos los integrantes del equipo, por supuesto, ya conocidos por usted, le tenemos preparado un muy buen programa. Así de que quédese con nosotros y muchas gracias por apoyarnos y por darnos su atención. En un momento, comenzamos. Bien, mire, ya estamos iniciando otro programa más, en un jueves semanal de nuestro programa de Ecos de la 4T. Saludo como siempre con mucho gusto, porque ya se encuentra aquí en el estudio al profesor Gavino Berume. Profesor, buenas tardes, ¿cómo está? Muy buena tarde y es un gusto para mí también estar en Ecos de la 4T. Pues mire, en un mes de febrero, pues como dicen, febrero loco. Y también marzo. Otro poco, Otro poco, sí, así es. Se viene el calorcito, luego Frío. se viene el frío, lluvia, Así. vientos, pero lo importante es echarle ganas. Son los ciclos naturales. Así es de que hay que estar preparado para todo. Pues muchas gracias, profesor, por estar de contrario. nueva cuenta siempre participando y a la audiencia dándole sus reflexiones, sus puntos de vista sobre cuántos temas que se viven, sobre todo pues ya. Ahora sí ya la antesala de un proceso electoral en forma. Sí, ya Iniciará en marzo próximo. faltan 15 días. Así es de que ya estamos aquí en los prolegómenos de la próxima campaña electoral, que sin duda será pues muy movida, porque pues hay dos candidatas y un candidato a la presidencia de la República. Los partidos políticos que siempre están haciendo lo propio, tanto sus esfuerzos de promover el voto y pues accesar a sus electores con las mejores propuestas, si es que las tuvieran, y también ver cómo en el caso de el INE, pues hay que darle un seguimiento para ver que sea un comportamiento pues imparcial como debe de ser, sobre todo porque veíamos en la anterior administración que presidía Lorenzo Córdoba, pues una clara inclinación hacia los partidos de oposición. Y queda muy claro y evidenciado sustantivamente, porque será lo negaban, para quienes decían que era un árbitro imparcial, pues ahora se advierte que no, que tenía un color muy marcado y era un prianismo. Y tan es así que va a ser el orador oficial en esa concentración que quieren hacer los prianistas o los prianredistas, y que bueno, él como parte ya de esa, pudiésemos decir, mafia que se amalgamaba para hacer una oposición
yo creo que de las peores oposiciones que ha tenido el país, porque pues el conjugarse los priistas, panistas y perredistas con un amasijo, una mezcolanza ahí de ideologías que ya no existe, porque pues ahora ya sabemos y ya sabemos a quién están sirviendo, y que es a la derecha, a la ultraderecha, y fundamentalmente a los varones del dinero, a los patrones. Entonces, ¿cómo negar a un máximo exponente como Claudio X González dirigiéndolos? Para mí esa es una verdadera contradicción, y que esa contradicción lo único que hace es reflejar que no hay una ideología consistente en esos partidos políticos. Oiga, profesor, pues estamos prácticamente ya también pues ya, ahora sí, en el último tramo de este primer gobierno que impulsó la transformación, que está encabezando todavía el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero en términos políticos, profesor Gavino, porque haciendo memoria de cuántos procesos electorales y a elecciones ha ido usted a votar para cada sexenio, y pues en términos políticos, ¿cómo entender que precisamente en marcha de este proceso electoral para una elección presidencial se haya presentado por lo menos 18 iniciativas de reforma a la Constitución y 2 a las legislaciones ordinarias por el presidente del país? Se lo dejo en el aire, y ahorita regresando, por favor, Sí, que me diga su opinión. sí. Por favor, nos diera su opinión sobre esta situación inédita, pues, de la decisión del presidente, dentro de sus facultades, cabe decir, Claro. para mandar este paquete de reformas constitucionales y Sí, de legislaciones ordinarias. yo desde que tengo uso de razón y de estar participando de manera recurrente desde la década de los 70, particularmente a partir de cuando ya adquiero la mayoría de edad, Sí. y que fue el hecho de haber tenido oportunidad ya de emitir un voto en la elección intermedia de el sexenio 70-76. Y pues Luis Echeverría era el presidente de la República, y pues le imprimió un sello adecuado para la época, un hombre muy intenso. Lo mismo José López Portillo, 76-82, Miguel de la Madrid, 82-88, el desgobierno de Carlos Salinas de Gortari, 88-94, el periodo de Ernesto Zedillo, Ponce de León. producto precisamente del magnicidio que se cometió en contra del candidato Luis Donaldo Colosio, y que asciende él a ocupar ese lugar, y ser un gobierno pues verdaderamente entregado al gran capital. Luego de ahí tuvimos la transición democrática, entre comillas, de Vicente Fox, que verdaderamente
fue pues un desgobierno, porque no sabía dónde estaba parado. Pero lo que sí estoy cierto es que sabía perfectamente que había que darle todo al poder económico de este país y del extranjero. Sí. Y luego el periodo de este personaje siniestro, terrible. Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, de triste memoria, que ahora hace sus desfiguros en España, y luego todavía recibiendo a su candidata y luego la candidata negándolo. Entonces, Qué cosas, pues ¿no? Qué de cosas, qué barbaridad. uno ve eso y lo menos que le puede uno producir es una sonora carcajada. Entonces, es de risa. Y llegamos a de nueva cuenta a encontrar un gobierno en donde la corrupción fue rampante de principio a fin de ese sexenio, motivo que originó que el pueblo con ese hartazgo le diera la oportunidad a Morena, que hay que decirlo, es un partido que no ha habido otro en el mundo con en tan corto tiempo haber alcanzado la presidencia de la República. Es decir, desde su creación, que fue entre el 13 y el 14, sí, sí. Y su primera participación en el 15, en la elección intermedia, pues verdaderamente en el siguiente tramo, pues asume se alcanzó asume con el triunfo y bueno, a partir de ahí se ha denominado la cuarta transformación. ¿Y esto a qué nos lleva a reflexionar? Pues que verdaderamente ha tenido un cambio el régimen, porque pues hoy sí encontramos una verdadera división de poderes. Por un lado, el legislativo haciendo lo suyo, por el otro lado, el poder judicial, también haciendo de las suyas, ahí haciendo de las suyas, y el presidente dejando que caminen las instituciones para mostrar que verdaderamente es un demócrata. El presidente Andrés Manuel López Obrador se ha caracterizado por eso, por darle a cada poder la justa dimensión que merece, y por ello también hay que decir que no tiene empacho en desnudar las corruptelas que se puedan ir generando a partir de una mala administración de la justicia, como lo es en el caso del Poder Judicial. Entonces, ¿qué se ha podido apreciar en este proceso de transformación? Que hay un cambio de régimen, y ese régimen lo ha logrado precisamente por esa manifestación democrática y esa vocación democrática que ha tenido el presidente Andrés Manuel López Obrador en el ejercicio de su máxima responsabilidad, y eso le da garantía al pueblo de que está transitando el país en calma y sobre todo teniendo posibilidades de que haya continuidad. Eso para nosotros debe de tener un significado muy relevante, que nuestras elecciones sean tranquilas, llevadas en paz y con el mayor deseo de que las cosas se consoliden siempre cuando hay estos procesos de transformación. Entonces, ¿cómo encuentra la oportunidad
¿qué esperar de de estas reformas, iniciativas de reforma que presenta el presidente, sobre todo pues en el marco de un proceso electoral que a mí me parece pues una situación inédita, igual que usted también, en todos los procesos que yo había intervenido, nunca me había tocado pues asistir en donde esté también ya en el Congreso de la Unión presentadas esas iniciativas de reforma constitucionales y de ley. ¿Qué esperar? ¿Qué esperar? Bueno, en principio, advertir que el presidente de la República es un presidente que en el último tramo de su mandato constitucional sigue siendo un presidente fuerte. Sigue siendo un presidente que tiene la osadía y la valentía de enviar 20 propuestas de reformas a la Constitución, y en todas se advierte que hay un interés de beneficiar a la población, no de perjudicarla. Entonces, cuando se ven este tipo de iniciativas, de reformas a la Constitución, es para aplaudirse, para decir que efectivamente el presidente desde el principio de su mandato hasta el último día de su mandato va a ejercer el poder de un presidente con una estatura moral, que hay que decirlo, es por ello que tiene este atrevimiento de ser pues verdaderamente un presidente con estas características de que a unos meses de que concluya su mandato y sobre todo a 3 meses de que inicie el próximo periodo del Poder Legislativo, de sesiones ordinarias del Poder Legislativo, que inician en una nueva legislatura en septiembre, pues dice uno, estamos en febrero, y ¿a cuántos meses va a iniciar? Mayo, junio, julio, agosto, 6 meses más. 6 meses más, y está mandando un paquete de 20 reformas, que algunas, dicho sea de paso, algunas sí habrán de concretarse en este periodo legislativo, antes de que concluya esta legislatura. Por lo tanto, quedarán las que a juicio de la oposición deban de ser discutidas, pero con la circunstancia de que verdaderamente pues se van a oponer porque son opositodo. Okay. Entonces son oposición para todo, por todo y de todo. Entonces eso nos debe de quedar muy claro, pero sí tendrán que aprobarse algunas de esas reformas, porque ahorita todavía hay la posibilidad, porque el poder, esta legislatura, pues tiene mayoría, aunque para una reforma constitucional se requiere la mayoría calificada. Entonces, la mayoría calificada es de 2/3 partes del número de 500 diputados de 500 y de 128 senadores. Y de 128 senadores. Pero se toman siempre en consideración los que asistan en ese momento de la votación. Entonces, pero sí, tiene que ser mayoría calificada. Entonces, por lo tanto, pues no basta con tener una mayoría relativa. Y por eso la insistencia del partido Morena y sus aliados a que se vaya a concretar el plan C. ¿Cuál es el plan C? De votar precisamente para que se le dé esa mayoría calificada a Morena y sus aliados.
Y eso, pues para nosotros es muy significativo porque tendrán que ser 334 diputados y diputadas las que conformen La bancada de las fracciones. esa mayoría calificada. 334. Ese es el objetivo. El mínimo. De ahí en más. De ahí en más, pues. No, pero acuérdense. Ya no se puede tampoco, no, acuérdense que no se puede tener. Constitucionalmente, Porque hay una cláusula Ujú. que es que no se permite la sobrerepresentación. Cierto, Entonces, el objetivo son 334 diputados. cifra mágica. Esa sería la cifra óptima. Óptimo. Y también en el caso de la Cámara de Senadores, para que ya sea que una cámara sea la Cámara Revisora y pues la otra sea la Cámara Calificadora. Entonces, es un juego del Poder Legislativo interesante porque depende de dónde se presenten las reformas. Hay iniciativas que se presentan en la Cámara de Diputados y hay iniciativas que se presentan en la Cámara de Senadores. Por eso es que es la revisora en un momento dado y en otro la calificadora. Entonces, hay asuntos que tendremos que resolver con una mayoría en el plan C, pero en esos términos. Una mayoría que le dé a Morena y sus aliados los votos necesarios para hacer las reformas constitucionales que le puedan favorecer a la población en general. No estemos hablando de un determinado núcleo de población, sino a la población en general que le favorezca. Y cuando hablamos de las mayorías, pues sabemos que en este caso quienes conforman las mayorías en nuestro país, pues es clase media baja y clase que no tiene las mismas condiciones que una clase que tiene como es la clase opulente. Claro. Entonces creo que vamos a ir a un proceso electoral, por eso digo que con mucho orgullo tendremos que animar y participar en este proceso. Oiga, profesor, sí, desde luego, pues que nos roba a los reflectores y nos llama más la atención, desde luego, el proceso electoral, ¿no? Presidencial y de los senadores y diputados federales. Sin embargo, bueno, aquí en el caso de nosotros de Jalisco, también, pues, vamos a asistir a un proceso electoral concurrente, ¿no? Se va a elegir también aquí gobernador. Entonces pareciera ser que no nos interesa o no mostramos su interés, pero no nada de eso. Yo sé que usted aquí está muy bien informado de cómo andan las cosas en el proceso electoral que se vive en el estado de Jalisco, los fallos que ha venido asumiendo el Instituto de Participación Ciudadana y pues en general cómo van avanzándose las precandidaturas actuales de los partidos. Platíquenos, por favor. Hay un asunto que no podemos soslayar, de que están con temor los que tienen el partido en el gobierno, el partido Movimiento Ciudadano, están con temor y no es infundado, es fundamentado de que pueden o están en riesgo de perder la gubernatura. Y bueno, pongámosle también el ingrediente de que la ola de Morena a nivel nacional pues puede impactar. El factor de la tocaya Claudia. El factor de la tocaya Claudia. Pero aparte, yo en las mesas con los que me reúno, sí, profesor. Les digo, a ver, pues simplemente 5 es más que 1.
Sí, porque en sí, Jalisco los partidos, es correcto, los forman la partidos coalición. que forman la coalición en Ujú. Jalisco, pues también traen el, el- el ingrediente suficiente de lo que le hacía falta en el pasado a Morena para poder Ujú. accesar a un triunfo. Entonces, Ve fuerte la yo coalición. veo muy fuerte la coalición. Ujú. La coalición en Jalisco, pues es que dos partidos jóvenes en su Futuro y Hagamos. constitución, Futuro y Hagamos, pues son partidos, aparte de tener esta característica de haber iniciado hace poco su participación, pues está una figura como es la de Pedro Kumamoto. Ujú. Pedro Kumamoto es un joven que ha empezado a adquirir una experiencia política porque ya ha tenido experiencia legislativa, pero también edilicia. Sí, sí, sí. Entonces, no es un joven improvisado. Ujú. De igual manera, los que conforman el partido Hagamos, pues tiene a dos representantes muy bien posicionados, como es el diputado Enrique Velázquez y la diputada Mara Robles Villaseñor. Entonces, esos dos componentes vienen a fortalecer la participación de los partidos coaligados originalmente, como es el caso de Morena, PT y el Verde, y que pues a unos cuantos días También de que arranque también ya arranca la campaña local Ujú. y seguramente los candidatos que se habrán de proponer para los 125 municipios y los 20 distritos electorales locales, pues habrán de ser gente interesante y deseosa de contribuir a este avance significativo que se tendrá con esta elección que tendremos ya muy próximamente. Por lo tanto, siento que también está la enorme posibilidad de lograr que Morena y sus aliados conquisten el gobierno de Jalisco. Y por eso es que los candidatos de MC, particularmente de su candidato al gobierno del estado, pues anda nervioso y ya anda desacreditando cualquier acción. Le tira lo que se mueva, ¿eh? Le tira todo lo que se mueva, pero pues como que así como pudimos advertir el hartazgo de la gente en el pasado, que le dio el triunfo al Movimiento Ciudadano, hoy se ve al revés, un hartazgo en contra del Movimiento Ciudadano. Entonces, no tengo la menor duda de que va a ser una contienda muy reñida, pero sin embargo será una contienda que le favorecerá a esta coalición de los partidos con Futuro y Hagamos. Entonces, Morena, PT, Verde, y con estos dos partidos de corte local, van a contribuir a ese avance para que la cuarta transformación también sea un hecho en Jalisco. Y eso, pues, nos quedan muy pocos días para poderlo constatar una vez que salgan los candidatos. Entonces, eso nos va a dar mucha satisfacción. Pues ya lo veré. ¿Se ve encabezando alguna candidatura? No. Yo estoy procurando que los jóvenes sean los que verdaderamente tengan este relevo y esta estafeta para que se alcen con la victoria, pero que sean de los jóvenes. ¿Y no ha escuchado ahí el nombre de Jerónimo Flores González de casualidad? Fíjese que no, pero si gusta empezamos a darle para adelante.
mejor Sí. aquí no la llevamos. Aquí no la llevamos, aquí no la llevamos haciendo nuestros análisis. Sí, hombre. Va a estar muy interesante entonces. Sí, señor, sí. Hay que esperar. No falta mucho. ¿Eh? Ya estaré, ya en esa nos viéramos, Y licenciado. yo creo que sí. Actualmente el pueblo es el que decide. Por supuesto, A mí no me queda la menor duda. sin duda, Lo hará aquí y lo hará a nivel a nacional. nivel nacional. Profesor Gavino, Un gustazo, hombre, al contrario, lo espero aquí el siguiente programa. encantadísimo como siempre. Vamos a un corte y regresamos. Bien, ya estamos de regreso y continuamos con nuestro programa. Por supuesto, ya más contentos porque se integró aquí el buen Josh, ya en cámaras. De PAME, pues desde el principio, siempre aquí con el latiguito. Y bueno, pues también ya está aquí el abogado Eduardo Montaño. Eduardo, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, con un poco de frío, ya ves que ha estado haciendo un buen frío. Así anda este mes de Bajó, marzo. bajó la Digo, no, de temperatura. febrero, ¿eh? ¿Mande? Febrero loco y marzo otro poco. Sí, muy raro el clima en el día. Cambia súbitamente de frío, hace mucho viento y luego calor. Ujú. Pero pues está bien, no va a Claro. pasar nada. No va a pasar nada, al contrario. Nos ayuda, nos Pues se estimula. acurruca uno más con el frío. Sí, es de frío. Pues sí, y además pues no le pasa nada a nadie con el frío ni con el calor. ¿verdad? Quienes les gusta disfrutar Porque- su cafecito, pues lo pueden hacer. Porque es un clima muy benévolo el de nuestra ciudad. Precisamente es una de las características que hace que mucha gente prefiera esta ciudad, venga aquí y eso lo que algún amigo decía que es uno de los mejores lugares del mundo para vivir, Ok. ¿verdad? Muy bien, Eduardo. Pues entonces, ¿ahora qué tema quieres que por favor Mira, abordemos con nuestra audiencia? A ver, tú dime. traía dos Ujú. dos temas, pero uno de ellos, creo que por la situación que estamos viviendo, no nosotros, en otras latitudes, una situación de guerra, ¿verdad? Ah, Cómo es devastadora la guerra, ¿no? Y más cuando se trata de un aniquilamiento, una guerra muy pues, criminal, como todas son criminales, Ujú. ¿verdad? Porque no es otra cosa más que querer destruir al otro, ¿verdad? claro. Y son cuestiones muy ilógicas, inhumanas y muy graves para la raza humana, ¿no? Sin embargo, bueno, uno se pregunta, la gente nos preguntamos normalmente por qué es una guerra, por qué son las guerras, determinada guerra, por qué está sucediendo, por qué. Y yo voy a poner en la mesa esta situación que no es propiamente una guerra, sino es una situación más grave porque se trata de el intento de destruir a un pequeño país, que es Palestina. Ujú, ujú. Entonces, en este intento de destrucción de una población, de expulsar a esa población o aniquilarla de su casa, de su territorio, en el mundo, en los medios de difusión, le denominan a esta situación una guerra, pero pues no es una guerra. Una guerra se da pues casi entre iguales o entre entidades que son semejantes, porque pues, cuestión de límites, cuestiones energéticas, cuestiones históricas, cuestiones políticas, etc. Pero esta guerra tiene características, o esta situación que entendemos como guerra, que ahorita veremos por qué no es, tiene características muy especiales. O sea, porque cuando hablamos de Palestina diríamos, ¿por qué sucede ese conflicto?
los medios de difusión tienen muchos años diciéndonos que esta es una guerra interminable, un conflicto que no tiene fin, es un conflicto que lleva cientos de años, que tratan de convencer a la opinión mundial de que es un destino que no se puede cambiar, ¿verdad? Pero entonces, si observamos bien, si atendemos las razones, si tratamos de descubrir por qué razón está sucediendo este conflicto, vamos a encontrar un concepto, va a aparecer un concepto muy importante que se habla en muchas partes, pero poca gente conoce. El sionismo. Okay. ¿Verdad? Lo podemos leer en algunas publicaciones, en alguna noticia, en alguna declaración, en alguna acusación. Podemos entender que pues, el sionismo, ¿qué es el sionismo? ¿Qué es esa cosa que denominan sionismo? No es una mera expresión. Pues, no, nada. Yo te puedo decir, concretamente, es una ideología, es una forma de pensamiento, que es un poco diferente a muchos otros ismos, ¿verdad? Por ejemplo, el sionismo es la idea, es la ideología que buscaba originalmente crear un Estado judío, un Estado que después se denominó Israel, un Estado en el cual concentrara a la población judía de muchas partes. Pero ellos tienen, esas personas, al pensar en eso, se basan en su propia elementos históricos, en sus propios libros sagrados, en su propia religión, y ellos entienden que esa tierra donde tenía que estar establecido el Estado de Israel, les había sido entregado, dado, otorgado y prometido por su Dios, ¿verdad? Entonces, eso hace que el sionismo tenga elementos espirituales fundados en el pensamiento religioso. Muy interesante esto que nos estás comentando respecto pues de lo que es el sionismo y todo lo que hay atrás de ello, ¿no? Entonces nos fuimos al corte, empezabas a manejar el aspecto religioso. Mira, esto es una charla que intenta en forma muy general de guiar un poco al espectador hacia descubrir qué es esto de lo que se habla, que hemos oído, el sionismo. Y como te decía antes de ir al corte, el sionismo tiene un elemento espiritual muy importante. Ellos, los fundadores del sionismo, los promoventes del sionismo, los que guían ese pensamiento, esa ideología, tienen un fundamento espiritual, pero también tienen un fundamento político, que los ha ido encaminando hacia, primeramente, buscar la fundación de su Estado Israel. El sionismo se empieza a concretizar a finales del siglo XIX. Hubo pues, movimientos, como siempre los ha habido en Europa, políticos, en donde se ven involucrados las comunidades judías. Entonces tuvieron una persona que promovía este pensamiento, un periodista austrohúngaro, Theodor
Theodor Herzl, que es como el refundador, porque hay antecedentes durante todo el siglo XIX, pero no se había conformado. Entonces, en los primeros años ya del siglo XX, al momento en que sucede la Primera Guerra Mundial, se dan movimientos, se da la caída la caída del Imperio Otomano. Entonces Inglaterra y Francia asumen el control de lo que sería el territorio de la Palestina, conocido por Palestina, que sabemos cuál es lo hemos visto, el territorio palestino, y ellos deciden, hay un acuerdo entre ellos, Sykes-Picot, que deciden planear y establecer, primero se resuelve la fundación del Estado de Israel. Lo que posteriormente acontecerá, que sería ya en 1948. Sin embargo, regresando un poco, vamos a ver qué alimenta ese pensamiento sionista, cómo se va conformando. Ellos forman grupos políticos muy importantes, muy discretos, muy disimulados, que están incrustados en varios gobiernos y que vienen trabajando políticamente sobre la fundación del Estado de Israel, que es el propósito del sionismo. Pero, como decíamos hace rato, su fundamento espiritual, ideológico, está primero en que esa tierra ellos creen que debían asentarse ahí porque les fue prometida, porque sus antepasados habitaban ahí y debían establecer nuevamente en el territorio palestino su estado, ¿verdad? Sin embargo, aquí hay un elemento muy importante. Ese estado, ese territorio está ocupado por otros pueblos. Claro. Y uno de ellos es el palestino. Y durante toda la Edad Media, durante todos los siglos pasados, siempre había habido una convivencia entre los pueblos cristianos, los pueblos musulmanes, los pueblos judíos, la cultura, el idioma, las religiones, incluso en la península española, en el Andalú, convivían muy bien las religiones. Había la oportunidad, el permiso, la libertad de ejercer cada grupo su religión. Sin embargo, empezó a cambiar todo en este siglo pasado, ¿verdad? Cuando Inglaterra y la Francia de la posguerra deciden estimular, y con el impulso que traían ya los grupos sionistas que estaban incrustados en los diferentes gobiernos europeos, empiezan con ciertas estrategias a comprar terrenos en Palestina, tienen recursos, logran tener recursos, empiezan a comprar tierras estratégicas, y con la ayuda que le dan los estados, el inglés y el estado francés, pues se van conformando, acomodando las condiciones para establecer el Estado de Israel, y finalmente se logra establecer el Estado de Israel en Palestina en 1948, ¿verdad? Pero se establece y se resuelve que el territorio palestino se va a dividir en dos. Una parte es para el nuevo Estado de Israel, y otra parte se le otorga, se les respeta, se les permite a los palestinos continuar viviendo ahí. Sin embargo,
es un periodo muy conflictivo, es muy violento, porque para lograr eso no se hizo pacíficamente. Había que expulsar a las comunidades que habitaban ahí. El que no quería, igual se le provocaba y se les expulsaba a la fuerza y se les mataba, ¿verdad? Hay muchas historias y cualquiera que nos pueda estar viendo y que quiera puede empezar a buscar y lo va a encontrar. Quizá después más ordenadamente podríamos ampliar y podríamos explicar nombres de lugares, fechas, comunidades, etc. Pero ahorita tratamos de hablarlo como una charla muy general. Oye, Eduardo, pues sin duda estamos pues ante un conflicto que se recrudece cada vez más y pues ya como tú dices, algo, yo agregaría ahí irracional ya, pues, no hay manera de entender, ¿verdad? Entonces, aquí será considerada una solución el que finalmente pues se lograra expulsar al pueblo palestino de su territorio y establecerse pues en este caso ya el pueblo de Israel o el Estado de Israel hacia extenderse hacia esos territorios. ¿Eso va a ser la solución? ¿Eso sería una solución? Suena pues así como algo planteado así, no, pero digo pues, yo no creo que eso sea la solución, ¿verdad? Bueno, yo creo que la solución tendría que ser política y quien pudiera empezar a proponer soluciones sería la ONU, por ejemplo, pero es una institución estéril, debilitada, ignorada y manipulada, ¿verdad? Sí. Es una institución que está manejada precisamente por ciertos intereses, por ciertos gobiernos. Por ejemplo, ¿qué impulsa este genocidio que se está ejecutando actualmente, en este momento, Sí. en esta semana, en estos días, en este mes? Se está dando ahí. Quizá en este momento, cada hora están muriendo 17 personas. Están muriendo periodistas, auxiliares, camilleros, médicos, etc. Y niños y la población en general. No hay distingo. Entonces, tendría que haber un acuerdo, un llamado. ¿Quién lo hace? La ONU, para eso es, para eso se formó, ¿verdad? Sin embargo, no se puede hacer nada porque cualquier resolución de la ONU va a estar o sancionada, vetada por los Estados Unidos, porque protege, tutela las políticas de Israel, porque es su principal aliado, porque su lobby, el lobby pro Israel, que está incrustado en el gobierno norteamericano, promueve que no se haga nada y que tampoco la ONU avance en una resolución. Entonces, por lo pronto, no será ese la solución. No hay una solución. Lo que se debería hacer sería ordenar, solicitar, pedir, promover un cese al fuego, ¿verdad? Y que se restituyera a las fronteras hacia como originalmente han sido. Habrá temas, habrá presiones, precisamente eso es lo que promueve el sionismo. El sionismo es una ideología religiosa, sí, y política, sí, pero tiene elementos muy importantes que la hacen diferente a otros ismos, te decía hace rato. Sí. El sionismo se parece más bien al nazismo, porque tiene un elemento racial, político, y es discriminatorio, en donde califica a su adversario, a su oponente,
como lo hemos escuchado en las noticias, Sí, sí, sí. animales humanos, Animales humanos, ¿verdad? sí. O sea, no están exterminando a seres humanos, están exterminando a animales. Por eso lo pueden estar haciendo y lo van a continuar haciendo, ¿verdad? Entonces, mientras no se establezca una equidad, un respeto, un orden, primero a la ley, primero a la vida, primero al derecho internacional, Ujú. pero no se puede, no va a haberlo porque no hay quien lo proponga, quien lo respalde, quien lo tutele, quien lo defienda, ¿verdad? La población víctima es demasiado débil, es demasiado modesta como para solicitar, para alzar la voz. Por eso es necesario que muchas personas en el mundo, que muchos grupos, que muchas instituciones, y en lo individual lo hagamos. Yo en lo individual veo, es inhumano. ¿Cómo es posible que en pleno siglo XXI, en pleno 2024, después de que pasamos el año 2000, de que es una época en donde los derechos humanos se defienden, se promueven, se muestran y se crean instituciones para defender los derechos humanos, y es una declaración universal de los derechos humanos, donde hay una institución como la ONU que tendría que estar defendiendo los derechos nada más de los palestinos, sino de los pueblos africanos, del pueblo ucraniano, del pueblo libanés, de todos aquellos que se sienten atacados, ¿no? Pero no es posible porque la ONU no tiene la capacidad, no tiene la fuerza, no tiene la personalidad suficiente para ejecutar, para siquiera invitar, va a ir a sus llamados de paz que le interese. ¿A quién le interesa? ¿A las víctimas nada más? Entonces, una solución ahorita yo no la veo, pero sí tendrá que ser una solución política, no militar ni de exterminio. Y urgente. Yo creo que ya debería ser con carácter de urgente. hoy mismo. Sí. Hoy mismo. Eduardo, bueno, pues híjoles, yo sí encuentro que se recrudece cada vez más y hay mucho sufrimiento, ¿no? Pérdidas de vidas inocentes y eso hace pues que se dé una desesperación y que desafortunadamente no la encontramos pronto salida, esperemos que sí. Pues algo se logre, ¿no? Hay que alzar la voz, todos tienen que alzar la voz, es la única manera, yo no encuentro otra solución porque soluciones violentas no pueden ser soluciones. Claro. Eduardo, te agradezco. Gracias. Por habernos acompañado No, te agradezco a ti este programa por la y invitación. te espero, ¿no? Siguiente. ¿Qué te Aquí nos parece? vemos. De esta manera hemos llegado a la parte final de otro más de sus programas de Ecos de la 4T. Transmitimos desde Guadalajara, Jalisco. Hasta la próxima.